boca. Dice Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura. Quiere decir entonces que en el Hijo y la hija de Dios hay la capacidad de que se arranque de nuestro corazón toda amargura. Y tenemos tantas razones a veces para estar amargados. Pero esos son ataques del diablo, son debilidades de nuestra carne, pero el nuevo hombre interior, regenerado, empoderado por el Espíritu Santo, es capaz de ejercer el poder de Dios para arrancar del corazón toda amargura. Si no, la Escritura, Dios mismo nos diría, quítate de ti toda amargura. Bueno, pero no solamente la amargura, el enojo, la ira y cualquier, ¿cómo dice el dicho? Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Quítense de vosotros toda gritería, maledicencia, toda malicia. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué quitar toda gritería y maledicencia, además de los terribles efectos que causa a quienes reciben el impacto de nuestras malas palabras? Por lo que dice Efesios 5, 3 y 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre ustedes. Otra vez. Pero fornicación, inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre ustedes. No deben ser temas sobre los cuales conversar. Por eso, mis hermanos, pues le tengo que decir algo muy cotidiano y real. Las películas, las series, los programas de televisión, en las redes sociales, todo lo que los medios de comunicación nos lanzan, en su gran mayoría, por supuesto, quizás no todo, obvio, pero en su gran mayoría, mis hermanos, está cargado de esto. Está cargado de inmundicia, avaricia, fornicación. Y dice el texto, ni siquiera ocupe tu conversación. Por supuesto, no ocupe nuestra atención. Pero observe el 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. ¿Sabe lo que es una truanería? Majaderías, vulgaridades, que no convienen. Porque todo esto, cuando ocupa nuestra conversación, afecta el corazón, afecta nuestro interior. Así es que, mis hermanos, tomando en cuenta estos principios de la Escritura, verbalizar las Escrituras nos reforzará el que ésta quede interna, empiece a ser internalizada y grabada en el corazón, y por supuesto esto va a fortalecer nuestra fe. Así que si usted todavía no tiene el hábito de leer la Biblia, meditarla sin hablarla, adquiéralo. Platique con la Escritura, verbalícela. La próxima semana hablaré pautas, consejos bíblicos acerca de cómo hacer este ejercicio de meditar la Escritura y cómo verbalizarla y los efectos positivos que causa. Pero en el texto de Josué, capítulo número 1, 8, leemos que hay una instrucción que debemos meditar de día y de noche. ¿Qué significa meditar de día y de noche la Escritura? Bueno, nos habla de que debe haber un compromiso constante y consistente con las Escrituras, y que las Escrituras, mis hermanos, estén presentes en todo lo cotidiano, durante todo el día. La palabra de Dios debe permear en todos los aspectos de nuestra existencia, incluyendo no solamente pensamientos, decisiones, sino lo que hacemos cotidianamente. La palabra debe estar presente. Cómo me duele y a veces molesta, le confieso, que hay creyentes que cuando se toca un tópico, digamos, complicado para tomar una decisión en uno o en otro sentido, algunos llegan a decir, aquí no metemos a Dios. No, la Biblia es una cosa, pero aquí hay que tomar decisiones prácticas de la vida. Entonces, ¿dónde estuvo la fe y la obediencia a Dios y el involucrar al Todopoderoso, al que es sabio en todo, al que es justo, si no es en lo cotidiano? Y eso ocurrirá cuando tengamos presente
con claridad el principio bíblico, el versículo bíblico, la porción de la Escritura, que dará sabiduría y fortaleza a nuestro corazón para tomar las decisiones mejores y actuar en consecuencia de la voluntad del Señor. Por eso dice, medita en ella de día y de noche. El propósito de esta meditación y proclamación verbal justamente es para que hagamos todo lo que en el libro de la ley está escrito. Entonces el objetivo final de meditar es la obediencia. El meditar por sí mismo no es el objetivo, es un medio. ¿Para qué? Para ser obedientes. Porque la bendición, mi amado, yo se lo vengo a recordar, la bendición está en la obediencia. Y el poder transformador de la palabra de Dios solo se disfruta, solo se recibe cuando lo aplicamos a la vida. Y qué bendición es poder comprobarlo todos los días. Hay una consecuencia de hacer todo esto. Era la promesa de Dios para Josué, era la promesa de Dios para el pueblo, pero es la promesa de Dios para ti y para mí. Y todo lo que hagas prosperará y te saldrá bien. ¿Quién no quiere esto? Dios sabe que lo anhelamos, Dios sabe que lo necesitamos. Y en estos dos breves versículos está integrado todo el modelo para que esto sea posible. Pero considere lo que a continuación le voy a plantear. Escuche muy bien, por favor, lo siguiente. Dos cosas son necesarias para la meditación bíblica. Dos cosas, al menos, dos cosas, subráyelas. Tiempo y concentración. Tiempo y concentración. Y estoy convencido de lo que le voy a decir. El mundo y Satanás han sido muy eficaces en robarnos esas dos cosas. Tiempo y concentración. No es que no tengamos tiempo actualmente, sino que ahora hay muchas cosas que ocupan nuestro tiempo. De hecho, está comprobado que en el tiempo actual, en la generación presente, tenemos más tiempo disponible que las generaciones pasadas para hacer un montón de cosas. Solo que muchas de esas cosas que hacemos, muchas son improductivas y algunas dañinas. Le voy a dar un ejemplo actual, cotidiano, con el cual convivimos siempre. Todo el día, todos los días, las redes sociales. Las personas pasan muchas horas al día en sus redes sociales. Ya sabe lo que voy a hacer a continuación. Ya sabe lo que sigue, ¿verdad? De mi parte aquí. Que le digas al que está a tu lado. Por favor, dile. No, ya no me mires, mira al que está a tu lado y dile, el pastor se está metiendo contigo otra vez. Ahí viene, algo te sabe. Y la gente pasa mucho tiempo de su día haciendo el famoso scroll, desplazando la pantalla en un sinfín de imágenes, video, memes, comentarios. Hacemos cerca de casi 200 metros diarios de mover la pantalla. ¿A cuánto les gusta el fútbol? ¿Cuánto mide de largo una cancha de fútbol? Mario, ¿dónde anda mi hermano Mario Ortega? Él sabe muy bien estos datos. Casi 100 metros, ¿no? Más o menos. 90 y algo, creo. Bueno, nos la pasamos, mis hermanos, haz de cuenta como si nos pusieran en una portería y nos fuéramos así, mire. 2 canchas de fútbol haciendo esto. Observe, a lo mejor usted ya tiene, a lo mejor ya ni tiene huella digital. Ya se quedó ahí en la pantalla. Cerca de 100 kilómetros al año haciendo esto. En promedio general de toda la población, 1 hora al día haciendo esto. Ahora usted, pues 1 hora al día entre 24. No, supuestamente descansamos al menos 8. 8 trabajamos. Así es que de 8 horas disponibles, hablando de promedios, 1 hora es muchísimo. Perdiendo
Y estoy obviamente generalizando porque uno cuando busca cosas productivas, edificantes, sobre todo cosas de Dios obrando o manifestando a través de la pantalla, pues es una bendición. Pero no sucede así la mayoría de las veces. 1 hora al día, pero escuche, los adolescentes pasan en promedio 3 horas al día. Es decir, desde los 12, 13 años de edad y hasta los 20, 21 más o menos, 3 horas al día los jóvenes pasan haciendo esto. Le voy a compartir un artículo de la Clínica Mayo. La Clínica Mayo es vecina de la Clínica Abril. Es un centro médico muy importante en los Estados Unidos, Clínica Mayo, acerca de las redes sociales. Se lo leo tal cual. Las redes sociales son poco saludables. El uso de las redes sociales tiene efectos negativos. Por ejemplo, desvía la atención de las tareas, el ejercicio físico y las actividades familiares. Interrumpen el sueño. Promueven tomar decisiones con base en información sesgada o incorrecta. Hace que algunos adopten puntos de vista poco realistas sobre la vida. Provoca convertirse en un medio para difundir rumores, mentiras, críticas, chismes, pues. También es un medio donde se comparte demasiada información personal. Expone a las personas incluso a acosadores en línea que tienen el objetivo de explotarlos, extorsionarlos. Puede aumentar el riesgo de enfermedades mentales como la ansiedad y la depresión. Y además, esto lo dicen los estudiosos médicos, además es adictivo, y dígame si no es adictivo. Es más, casi sospecho que mientras yo predico, algunos de ustedes no se aguantan en sacar el celular para ver qué está pasando. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Pero a ver qué está pasando. Mira, mi hermano Toño sí lo aceptó. Gracias, Toñito, es que él sabe que así es, ¿verdad, Toño? Tú no lo haces, pero a ver, levante la mano el que está ahorita sacando su celular y haciendo scroll mientras se predica la palabra. Aquí mi hermano, pero él está meditando en la Biblia, ¿sí o no? Es adictivo. ¿Cuánto tiempo? Yo no tengo esa red social, pero ¿cuánto tiempo dura un video de TikTok? Miren, hasta el nombre está atractivo, ¿no? Fácil de registrar. TikTok. Yo creo que va a haber generaciones, no falta mucho, si no es que ya, de padres de familia que cuando vayan al registro civil a registrar el nombre de su hijo, le van a... ¿Y cómo se llama su hijo? TikTok Gómez. Van a ver, si no es que ya sucede. ¿Cuánto tiempo dura un video de esa red social? Menos de 1 minuto, mucho menos. ¿Cuál es el problema de estar con mucha frecuencia consumiendo información atractiva, seductora, porque apela obviamente a los deseos carnales? Eso está formando una generación, mis hermanos, que cada vez menos reflexiona, medita y se concentra en lo importante. Y esos son enemigos que el mundo y Satanás ha levantado ahora para que una generación de creyentes ya no mediten en la palabra de Dios. Piénselo. Reflexione lo que le estoy compartiendo. Yo estoy convencido de lo que se lo comparto. Y bueno, ya sabe, yo tengo esa tendencia, espero que usted también la tenga, de todo tratar de verlo a la luz de la Escritura. Y encontré este texto, Eclesiastés 1:8. ¡Qué interesante! Eclesiastés 1:8. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Pero observe la siguiente frase. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Ahí Satanás atrapó al hombre.
porque hay una curiosidad innata en todos nosotros. ¿Qué le parece entonces que como hombres redimidos, libertados del poder del mundo, Satanás y la carne por la obra de Jesucristo en la cruz de Calvario a nuestro favor, retomemos la fortaleza, la valentía y la determinación de meditar la palabra de Dios, de dedicarle tiempo, atención, concentración por los frutos que produce? Porque dice la Escritura, para que medites en mi palabra y entonces tendrás éxito, prosperarás en lo que emprendas. ¿No le parece suficiente lo que Dios nos dice para meditar en la Escritura y ser sabios con la administración de nuestro tiempo? Así es que la próxima vez que usted abra su celular, reflexione y medite qué voy a ver, por qué lo voy a hacer, lo estoy haciendo en forma intestiva. A veces mi esposa me dice, ya agarraste el celular, Gabriel, otra vez. Y sí, es cierto, es adictivo, mis hermanos. Yo me la paso viendo fotos de mí. Selfies. No se crea. Pero claro que sí es cierto lo que estoy diciendo. Cuidado, lo digo por tercera vez. Estoy convencido que esta es una generación que el mundo y Satanás le está robando la capacidad de reflexionar en general. Pero hablando de la palabra de Dios y para los cristianos, de meditar, de concentrarse, de ponerle atención a la bendita palabra del Señor. Voy a concluir mi mensaje hablando de los beneficios. Semana pasada el enfoque fue los perjuicios, las consecuencias negativas de no meditar las Escrituras. Hoy vamos a comenzar a hablar de los beneficios, pero solo comentaré uno porque es el principal y de ahí derivan otros que la próxima semana retomaré. Pero el primer y grande beneficio es este, escúchelo, creo que es muy importante entenderlo, que cuando vamos a la palabra con atención, nos estamos encontrando con la verdad. Es el primer gran beneficio. Ir a la palabra con el enfoque de meditar en ella es, en última instancia, encontrarnos con la verdad de Dios. Y la verdad de Dios, mis hermanos, no solamente son principios, preceptos, instrucciones, sabiduría, lo es, pero básicamente y primordialmente la verdad de Dios es Jesús, es Jesucristo, el Dios encarnado. Ir a la palabra para meditar en ella es, mis hermanos, encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué David y otros tantos escritores y siervos de Dios en las Escrituras encontraban la palabra de Dios deleitosa? Era un deleite. Por ejemplo, Salmos 119, 103. Salmos 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Ciertamente la meditación de la Escritura en el testimonio del escritor bíblico de este texto, y hay otros tantos similares. Claro, la palabra es una fuente de fe, de gozo, de fortaleza, de sabiduría, pero lo más importante es que la palabra revela, manifiesta el corazón de Dios, el corazón del autor. Ir a la palabra de Dios meditándola, mis hermanos, es un encuentro con la palabra misma. ¿No dice la Escritura que Él es el verbo, la palabra encarnada? Es Jesús. La palabra, insisto, revela el corazón de Dios. Le planteé una idea la semana pasada, o una verdad bíblica. Se describe a David como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué fue lo que formó? Un corazón conforme al corazón de Dios. El corazón de Dios revelado en la palabra. No crea que los papás de David fueron excelentes padres, a lo mejor sí,
No crea que era un buen niño y desde chiquito tuvo la gracia de que Dios formara en él un corazón conforme al de él. Puede ser, pero lo que sí es totalmente certero y bíblico es que por cuanto él se deleitaba en la palabra de Dios, la palabra de Dios lo formó y construyó en él un corazón conforme al corazón de Dios, porque la palabra de Dios revela eso, mis amados, el mismísimo corazón del Señor. Hay un testimonio hermoso ahora en el Nuevo Testamento de uno de los apóstoles llamado Natanael, que lo encontramos por nombre Natanael en Juan y en los demás evangelios su nombre es Bartolomé, hijo de Ptolomeo, hijo. Natanael, acompáñame a este texto. Juan, capítulo número 1. Versículos 43 al 51, por favor. Juan 1, versículos 43 en adelante. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, uno de sus discípulos y después apóstol, y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, otros dos discípulos, apóstoles después. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Hemos hallado a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael, esto lo digo yo, entre asombro e incredulidad, le dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve, compruébalo tú. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, entonces imagine la escena. Va Jesús a ese lugar donde está Natanael, pero es Natanael quien se acerca a Jesús. Dijo de él, Jesús, dice de Natanael: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esa frase es crucial para lo que a continuación comento. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: pues ¿de dónde me conoces? Apenas nos estamos encontrando. Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: observe lo dramático y lo abrupto del cambio en el relato, porque inmediatamente después de eso hay una reacción en Natanael. Yo no creo que fue una reacción, ¿cómo decirlo?, simple. Haber sido de haber tenido una exclamación, incluso con sobresalto. Porque imagínate, mi hermano, encontrarte con aquel que había venido siendo anunciado por siglos, quien sería la salvación y redención de Israel, y tenerlo ahí frente a frente. Yo creo que fue un momento glorioso, ¿no le parece? Extraordinario. Y entonces le dice: rabí, porque ya le habían dicho seguramente que era un maestro, su amigo, quien le llevó a Jesús. Pero ahora viene, mi hermano, aquí sí uso la palabra intencional, viene una revelación de la persona de Cristo. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que no tenemos la capacidad, salvo que el Espíritu Santo nos ayude en ello, mi hermano, de poder percibir en un momento dado de nuestra vida presente un tiempo con Cristo, un encuentro con Él, y sentir el poder del impacto de ese encuentro con Él. De hecho, no debiera ser algo continuo en ti y en mí buscar ese encuentro cotidiano con Cristo.
y poder decir, Jesús, ya sabemos, Él es el Hijo de Dios. Nosotros tenemos una ventaja sobre aquellas generaciones. Ellos no sabían, pero tú y yo ya sabemos. Tú ya tenemos la revelación completa. Tú y yo estamos de este lado de la cruz. Tú eres el Hijo de Dios. Déjeme tratar de ilustrar esto. Es lejana la comparación, pero puede ayudar. ¿Qué estás tú esperando en este momento de parte de Dios que ocurre en tu vida? Pero piensa en algo grande. Te lo vuelvo a plantear. ¿Qué estás tú esperando en este momento de parte de Dios que ocurre en tu vida? Pero como dicen en mi tierra, think big. O sea, piensa en grande. ¿Qué estás esperando? Y que Dios tenga la gracia y la misericordia de alguna forma decirte, hecho está. Petición concedida. ¿Cómo responderíamos? Vamos, ayúdenme, ¿cómo responderíamos? ¿Cómo responderíamos? Mi hermano, yo no pararía de correr, de brincar, de llorar, de bendecir, de glorificar al Señor. Pues quiero pensar que algo similar está pasando con Natanael. Tú eres el Hijo de Dios, pero tú eres el Rey de Israel. Otra vez, es importante. Para él era una revelación nueva, un encuentro con el Rey. Pero ese Rey, tú y yo ya lo conocemos. Ya sabemos quién es. El Hijo de Dios, que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, que venció a nuestros enemigos y nos da su victoria sobre todo ello. Entonces yo pienso que deberíamos reaccionar mucho mejor que Natanael. Tú eres el Rey esperado, el Rey anunciado, el Rey profetizado. ¿De dónde sacó Natanael esta identidad de Cristo Jesús? De su tiempo que pasaba en la palabra. Ahorita te lo voy a demostrar. Entonces ya no tuvo el problema de decir, todo lo que he meditado en la Escritura, todo lo que sé del Mesías, del Rey de Israel, anticipado por los profetas, anunciado, está aquí conmigo. Respondiendo Jesús, versículo 50, le dice, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Esta frase es poderosa, porque un encuentro con Cristo Jesús, mis hermanos, por lo impactante, trascendente, hermoso, glorioso que pueda ser, no debe ser único, debe ser continuo en tu vida y en mi vida. Y a partir de esos encuentros con Cristo nosotros podemos seguir viendo cosas mayores, gloriosas en Cristo Jesús. Versículo 51, y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante verán el cielo abierto. ¿Quién vino a abrirnos los cielos? Para que la gracia y el favor del Señor posaran sobre el pueblo de Dios. Jesús, Él es la puerta, Él es el camino. Y aquí obviamente hay una alusión a aquel tiempo en que el profeta, el patriarca, ayúdenme, Abraham, Isaac, Jacob, perdónenme, este lapsus. Jacob tuvo esa visión de una ventana, de una escalera al cielo. Subían y bajaban ángeles. Esa escalera al cielo, mis hermanos, es una alusión a nuestro Señor Jesucristo. De aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cuando estabas, Natanael, le dice Jesús, debajo de la higuera te vi. Por supuesto, es una alusión clara a la omnisciencia y omnipresencia de Jesús como Dios.
Pero hay algo más, hay algo más. Porque todo buen israelita hacía su lectura diaria de la ley de Dios. Cuando había terminado la faena, la jornada, se sentaban y la higuera era un árbol común en las casas de Israel. Y tomaban entonces la sombra de la higuera para darle gracias a Dios por sus bendiciones, pero meditar en la palabra de Dios. Según el libro Plantas de la Biblia, al concluir una larga y calurosa jornada, la familia podía sentarse a pasar un buen rato al pie de la higuera. Desde la época de Salomón fue común la frase, se hizo popular, sentarse debajo de la higuera, para simbolizar una vida llena de paz, prosperidad, provisiones de Dios. Esto lo registra Primero de Reyes 4, 24 y 25. No lo pongan para no distraerse. Anote el texto, después lo consulta. Primero de Reyes 4, 24 y 25. Por lo tanto, era una práctica común, porque ¿cómo lo calificó el Señor a Natanael? Vuelvo a poner el 47. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Y cómo se formó este israelita en algo, alguien a quien Jesús está elogiando como bueno? ¿Y cómo el corazón de Natanael era uno sin engaño? Es que es muy buena persona. Ay, qué linda persona es. No, eso no existe, mis hermanos. La Biblia nos describe muy bien a los seres humanos. La única forma en que se puede formar un buen hijo de Dios en quien no hay engaño es cuando la palabra ya hizo raíz en el corazón. Y por eso Jesús dice eso de él. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, porque era un hombre, mi hermano, que pasaba tiempo en meditar la bendita palabra de Dios. Y eso mismo lo que le pasó a Josué, David, Jeremías, Ezequiel y tantos otros hombres de Dios. Es lo mismo que a ellos les ocurrió, lo que Dios quiere que nos ocurra a nosotros. Que nuestro corazón esté tan lleno de la bendita palabra del Señor, que aunque haya luchas y tentaciones, sea mucho mayor mi respuesta para obedecer con gozo, con alegría, con determinación la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Fuera de la obediencia del Señor, es decir, en desobediencia a Dios, mis hermanos, no hay nada. Vivimos una vida en nuestro esfuerzo, con nuestras capacidades, con nuestra inteligencia, con nuestra creatividad, pero no está la bendición de Dios. Y los seres humanos pueden alcanzar muchas cosas en su esfuerzo humano. Y los vemos, ¿verdad? En el mundo, muchos exitosos, entre comillas, que logran con creces lo que se proponen, pero no con la bendición de Dios. Y la bendición de Dios, mis hermanos, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Mi objetivo para con nosotros en estos días es que adquiramos, reforcemos, nos disciplinemos y meditemos la palabra de Dios. Que pasemos tiempos especiales con nuestro buen Dios y recibir el impacto de estar en su presencia, pero en su palabra. Porque dice la Escritura que los que meditan en la palabra prosperan. Josué conquistó la tierra. Aquí hay algo hermoso que lo voy a retomar la próxima semana, pero ahí le dejo una probadita. Dice el texto de Josué, medita de día y de noche. Recítalo, el texto.
para que obedezcas. Josué lo hizo y conquistó y repartió la tierra a los israelitas. Pero aquí algo tremendo, mi hermano. Nomás le dio una probadita, se lo doy y ya nos vamos. La Biblia enseña que el que obedeció no fue el pueblo, fue Josué. Ahí se la dejo, todavía no termino, lo voy a desarrollar. Otra vez, el que obedeció no fue el pueblo, fue Josué. Y por causa de la obediencia, fe y valentía de Josué, conquistaron y vencieron a los terribles cananeos, que en cierto sentido pueden ser una buena ilustración de nuestros enemigos. Venció. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Es el único que ha obedecido a cabalidad la ley de Dios y lo hizo por ti y por mí. Y no es que nosotros ganamos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Cristo la ganó para nosotros. ¿Qué nos queda hacer a nosotros? Por fe apropiarnos de ella y caminar con agrado delante de Dios en obediencia. Inclina tu rostro en tu lugar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Ella es viva y eficaz. No volverá vacía. Lo creemos. Pero haya en nosotros buena tierra, Señor. Buen terreno. Para que tu palabra quede arraigada y pueda dar fruto. Hay un anhelo, Dios, que viene de ti para el ser humano, pero para la iglesia. Tú quieres que prosperemos en nuestros caminos, que tengamos éxito en lo que emprendemos. Obviamente, Señor, damos por descontado que esto en el marco de tus maravillosos propósitos y voluntad. Pero ese es tu deseo. Señor, y nos has dado en estos breves versículos, solo 2 de la Escritura. Claro, hay más en la Biblia, pero en Josué solo 2 versículos nos dicen la clave. La clave es la obediencia, pero la obediencia resultará de meditar la palabra. Espíritu Santo, estamos aludiendo estos domingos a un hábito devocional cristiano cada vez más débil, descuidado. Porque el diablo y el mundo han sido tan hábiles, ya no digamos en seducir a toda la población mundial, sino a la propia iglesia. Necesitamos levantarnos valientes, esforzados en ser sabios con la administración de nuestro tiempo y no dejar pasar un solo día sin encontrarme contigo en tu palabra. Sí, Señor Jesús, danos de tu gracia, danos de tu gracia, danos de tu favor, de tu bendición. Por eso hemos venido este domingo a la iglesia, a buscar de ti, encontrarnos contigo, a recibir sabiduría, gozo, paz, fe. Pero hoy, Señor, la instrucción es muy puntual. Retomar, reavivar, enriquecer la meditación de tu bendita palabra. Ahí está el inicio de la transformación. Ahí está el fundamento de tu victoria, mi hermano. Dios te ha dado tierra prometida ya en Cristo. No es que te la va a dar, ya te la dio. No estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por la fe y la obediencia en Él, vamos a vencer a todo aquello que me quiera robar la bendición que Dios ya en Cristo me dio. Gracias, Señor Jesús.